Moi bones e bien llegaos a esta nueva temporada de Cosplay Presta. Nel capítulo de güei vamos falavos del Resurrection Fest. El Resurrection Fest fízose del 26 al 29 de xunu en Viveiro, como bien siendo costumbre. Esta ya era la su edición número 19 y ya se están preparando para la edición del 20 aniversario. Del 26 al 29 de xunu pudimos disfrutar de ellos grupos. De ellos son más conocidos y más, como digo yo, vielles glorias, como y el caso de Alice Cooper o de Avenged Sevenfold. Otros perconocidos como Sun 41 que están na súa xira de despedida, y después había grupos que son más nuevos y más innovadores, como y el caso de Baby Metal. Esta banda japonesa entamó siendo un grupo de idols y casi, por decirlo de alguna manera, de pop, y ahora está presente con su metal entemecido con idol en los festivales más importantes de Europa y del resto del mundo. Además, también estaba Electrical Boy, uno de los grupos con los que tienen una de sus últimas colaboraciones. Tocaron la canción dos veces, una en el concierto de ellos y otra en el concierto de Electrical Boy. También pudimos ver otros grupos como el perconocido Crystal Lake, que ya dio más conciertos en el Resurrection Fest en otras ediciones, y grupos más nuevos como y el caso de Jiluka, un grupo japonés que ya era la primera vez que daba un concierto en un festival. El Resurrection Fest no es solo un conjunto de conciertos, también es pues no sé si decirlo, un acto social, por decirlo de alguna manera, en el que puedes disfrutar de distintos food trucks, pues mercar merchandising de los grupos y hay distintas actividades. Además, como todos los años, permitieron la acampada en zonas gratuitas y otras de pago, y al final el festival también lle pues el encontrarte con amigos y gente con la que compartes los mismos gustos. Como otros años, también había la opción para los más pequeños de la casa del Resurrection Fest Kids, donde hacían una serie de actividades con ellos y, por ejemplo, pues proporcionaban auriculares para que no les molestara tanto el sonido, etc. Y una iniciativa pero guapa para la gente que tiene fíos o nenos pequeños al su cargo. Y poco más que contavos, animovos a que teáis atentos al cartel que tenga el año viniente, y la verdad que es una experiencia que recomiendo 100%. Vémonos.